Bien, en el contexto entonces del taller, bueno, saludamos a todos y a los que fueron invitados también aquí al taller el día de hoy. Tenemos la visita de Smiljan Radic, bueno, muy conocido por todos nosotros, que él ha realizado una experiencia sumamente interesante, justamente eh, trabajando esa materia llamada aire, ¿no? Y entonces le solicitamos a ver si podía exponer ese trabajo, ¿no? Que fue un pabellón que hizo en París. Así que los dejamos con Emilian Radic. Tú vas a compartir pantalla, ¿no, Emilian? Mira que no se escucha, ¿eh? No se escucha, Smilian. No, no, Tiene no. silenciado, tiene silenciado el micrófono, Emilian. ¿Se escucha? No. Ahora Ahora sí, sí, perfecto. Perfecto, tenía perfecto. silenciado. Adelante. ¿Se escucha, no? ¿Sato? ¿Sí? Ah, ya. Yo no lo escucho a ustedes. Se escucha perfecto. ¿Se escucha, Sato, no? Sí, se escucha, dice la gente. ¿Se escucha? Sí, están hablando acá y todos dicen que sí se escucha. Se escucha perfecto. Ahora sí, mejor que antes incluso. Ahora no. No, ahora tampoco. No se escucha nada, Smilian, por si nos escucha a nosotros. No, tampoco. O sea, ¿los demás me escuchan a mí? Sí, sí se escucha. Sí, sí se escucha. Sí, Ah, ok. Smilian, parece que se escucha cuando tiene los audífonos puestos. No, ahora no se escucha. No, no se escucha. a lo mejor tiene mal configurado el micrófono. Lo tiene que Sí. poner Same Assist. Same Assist. Se escucha ahora, pero muy bajo. Yo creo que lo que pueden hacer es volver a entrar a la reunión, a lo mejor, y mejor, claro, mejor para que, o sea, primero enchufar el audífono y después conectarse a la reunión, porque si no te desconfigura, creo. El profesor también está silenciado, así que no lo escuchamos. No, pero usted puede prender su micrófono. Enrique, chateáselo. Sí,
Sí, le estaba comentando acá. Se va a desconectar y va a volver. Ya, Pero bueno, estas cosas pasan, ¿cierto? en las mejores familias Sí, así que, bueno. y en las peores, ¿no? No solamente en las mejores. Imagínese si pasan las mejores, en las peores Sí. olvidos. Eh, bueno, no sé si van a presentar el proyecto de la Celine, un proyecto bastante, bueno, no es muy conocido tampoco este proyecto, profesor. No, Salió en la última revista Croquis, la 199. ¿Ahora me escuchan o no? No. Ahora sí, 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 ahora ya. sí. Ya, entonces, para compartir la pantalla, Rodrigo, share screen, esta ¿verdad? perfecto, Perfecto. Ya, ¿se ve ahí o no? Sí. perfecto. Ya, Nunca había visto una pantalla tan bien compartida. ya, estamos. Ya, después de toda esta Mm. data, ya, gracias por la invitación, Sato, a todos, gracias por asistir. A ver, lo que Sato me pidió hablar del proyecto Céline en París del año 2017. Yo les traje ese y dos chiquititos más para hablar de lo mismo, pero en realidad lo que a mí me interesa hablar es de no el aire, sino de los cuerpos inflados. En realidad a mí el aire me interesa bastante poco. En términos me interesa lo que produce el aire como afectando los cuerpos más que el aire en sí mismo, que podría ser el taller de ustedes. O sea, la idea del aire como simbólico o como un efecto de energía o como idea de flujo, etcétera, etcétera. Yo nunca he pensado en eso y no lo he pensado porque en realidad no está dentro de mi campo nomás, o cuando uno lo quiere llevar al campo profesional como que se escapa en cierta medida. O quizás lo más honrado sea decir que nunca se me ha ocurrido nada respecto a eso, como pueden ser cualquiera de todas las anteriores. Entonces, la primera imagen que les puse, este Bruegel, que es un detalle de la caída de los ángeles rebeldes de Bruegel del 1560 más o menos, un detalle donde aparece esta foca, insecto inflado en rigor, como a punto de reventarse. Y tiene que ver mucho con las cosas que que es como en la imagen de prioridad o imaginario de las que les voy a hablar más adelante. Pero me interesa mucho esto porque el aire lo que produce son cosas raras y eso es lo primero que hay que tener en la cabeza, que es muy lindo desde ese punto de vista. Y el aire sobre los cuerpos produce cosas raras también. O sea, si uno solamente se pone a pensar en el COVID y piensa en el oxígeno, ya estamos hablando de un imaginario catastrófico gigante que tiene que ver mucho con el aire o con el oxígeno, como quiera llamarse, con el viento, con lo que sea. Le estoy mostrando, se ve bien, ¿no es cierto? Sí, Perfecto. sí, ya. El proyecto Celine, no sé si todos conocen, Celine era una marca muy prestigiosa de retail hasta finales del 2017, porque la conducía Phoebe Philo. Phoebe Philo es quizás de las mujeres más preciadas en estos momentos del retail de alta costura. Es una mujer que estructuralmente tiene la manera de cómo ve las ropas estructuralmente, como si uno dice corte, confección, es extremadamente linda, preciosa. Entonces, el año 2017, eh, eh, Phoebe Philo me llama a París a una reunión porque querían que yo le hiciera una especie de una ambientación en rigor, más que otra cosa, de un pabellón, que terminó en un pabellón, en realidad no tenía por qué ser un pabellón, para 900 personas, eh, que es lo que se desarrolla, es la invitación, el Paris Fashion Show. Es una pasarela
que en realidad la vida de esta pasarela va entre 8 minutos y 12 minutos, que es lo que duran los desfiles, y después se transforma en un evento social que dura otros 20 minutos y parten hacia la otra pasarela, hacia la otra, eh, de otra marca. Pero son actos extremadamente rápidos y esto se hace dentro de unas canchas de tenis techadas que hay en la periferia de París. Tampoco no es central, pero tampoco es en la afuera. Este fue el primer esquema que nosotros les mostramos, que en realidad las canchas de tenis eran horribles, entonces dijimos hay que aislarse de esta cosa y hay que crear una especie de organismo que permita, que permita salirse de esta cosa horrible. Era una especie de máscara en general. Y estos son los esquemas que le presentamos. Tiene que ver un poco con el aire desde el principio, y tiene que ver, el amarillo tiene que ver porque queríamos poner acerrín de cedro, que generaba un perfume dentro del pabellón también, que no se pudo hacer por problemas de incendio. Y el proyecto estuvo dividido en dos partes. La primera parte fue el diseño de una burbuja, que la primera elección fue bastante clave porque elegimos una tela que es una tela de paracaídas, que es un nylon muy liviano y que permite dos cosas. Uno, primero no es un PVC, no es un poliéster revestido en PVC, lo cual le quita esta sensación plástica que tienen todas estas membranas. Lo segundo es que no era absolutamente impermeable, o sea, se desinflaba en rigor. Y lo tercero es que podía ser cosida. Esas tres condiciones generaban una sensualidad que era distinta a estar dentro de una burbuja que podría ser al revés, termofusionada, en poliéster y absolutamente impermeable. Ese cambio entre una cosa y otra hace que la estructura que nosotros proponíamos, por ejemplo, respirara. En cierta medida se iba, más que respirar, se fuera desinflando en el transcurso del tiempo. Entonces, hubieron dos proyectos, les decía. El primer proyecto fue este, que en realidad fue un estudio de corte para generar una forma precisa, que lo hicimos con ingenieros en París, una forma precisa que nos permitiera dos cosas. O sea, una cosa principalmente, albergar estas 900 personas y evitar que la membrana tocara los pilares. No queríamos olvidarnos efectivamente de lo exterior, entonces los pilares pasaban entre medio de estas cosas y nunca aparecían en el interior. Y generamos estos planos de corte, y estos planos de corte servían nada más que para eso. Y hay que imaginarse que todas estas telas entre ellas estaban cosidas como se cose un paracaídas en rigor, es como eso. Y esto era la maqueta que hicimos inicialmente, que no tenía que ver con los patrones de corte, sino que tenía que ver con una manera fácil de ver la forma. Estábamos muy preocupados de eso en un inicio, ver la forma resultante, que lo hicimos con masking tape y cartón común y corriente. Eran importantes todas estas pintas rojas, significa que en los cosidos que íbamos a tener que tener, las marcas que iban a haber alrededor, y esto era la manera de ocultar los pilares, que son estos mascarones. Bueno, hicimos esta maqueta, etcétera, etcétera, en 3D, donde aparecían ya las formas terminadas. Entonces, en un momento determinado, Phoebe filó con una intuición extremadamente... O sea, en realidad esto fue... Imagínense que yo viajaba a París cada 2 semanas, y cuando ya teníamos que desarrollar el proyecto con los ingenieros definitivamente, Phoebe me llama 2 días antes y me dice que el proyecto le encanta, pero está extremadamente complejo. Complejo en el sentido, no por un problema de que fuera complejo formalmente, eso, sino que, y es una intuición que yo también no había tenido, que en realidad generar todo este esfuerzo de ingeniería, de estructura, etcétera, para soportar 8 minutos de vía, parecía una cierta estupidez. O sea, era sobredimensionado, si que uno lo quiere de una u otra manera. Y
y le encontré la razón, extremadamente clever, o sea, extremadamente inteligente además, y manteniendo todo el discurso anterior, la propuesta es al revés. Hicimos en una bolsa, contemplamos como que todo fuera una bolsa lo más simple posible, que es esta estructura de un inflable, y esta bolsa la íbamos a inflar como fuera dentro del lugar, y esa bolsa se iba solamente a adaptar al lugar y lo iba a soportar de cierta manera, lo que nosotros pretendíamos la primera vez de evitar la arruga, aquí al revés, íbamos a usar las arrugas para que funcionara formalmente con el objeto. Y estos fueron los planos de confección esto lo hice arriba del avión, y dijimos, ya, esto se puede hacer así, 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 se puede desarrollar de esta manera, y esto fue lo que hicimos y lo que trabajé en esa semana con los ingenieros allá. Pero es un esquema bastante simple, era solamente una bolsa que se inflaba por una de las puntas, y esta bolsa se adaptaba a como fuera, entre comillas, porque también había una serie de mediciones que había que dar con respecto al espacio, y en esa bolsa metíamos 900 personas. Como esquema programático era muy lindo, porque era meter era como una especie de bolsa gigante donde uno metía seres humanos adentro por 8 minutos y después los sacaba adelante. Como esquema intelectual es mucho más atractivo que estar creando problemas formales, estar inventándose problemas formales. Esta fue la maqueta que le mostramos, y que era esto nomás, y no era más que esto. Y esta es la maqueta de confección del artefacto que lo hicieron en Austria. Al final era una bolsa común y corriente, y esto era muy lindo también porque el objeto tenía dos posiciones. Una posición que era esta, que era la posición cuando estaba desinflado, que ustedes ven que tienen unas puntas como unas cúspides, y que eso suena como muy entendido formalmente, pero en realidad eso es producto de que en París, para salvar todas las condicionantes de antifuego que hay, esta es una membrana que se quema en rigor, para salvar, se quema después de un cierto tiempo. Para salvar eso, había que hacer que la membrana, aunque se desinflara, quedara autosoportante. Entonces, por eso aparecían estos cables, para que a pesar de que se desinflara en algún momento, estos cables mantenían la forma, entre comillas, una cierta forma aguda, como de ángulos agudos y funcionaba muy bien. Yo casi me hubiera gustado dejarla así, que creo que era muy lindo como en sí mismo, tenía una sensualidad muy, muy linda en sí mismo. Entonces esto es un aire de hueso en realidad, es un aire de hueso en el sentido de como que la membrana se hubiera pegado a un aire desinflado, y después se convertía en esto. Entonces al convertirse en esto aparecía una membrana muy liviana, y esta membrana muy liviana se adaptaba al espacio, y el espacio a estas columnas y a todas las columnas que habían alrededor, y estas aparecían en el interior como parte del problema. Entonces, bueno, ahí ustedes ven en los bordes los problemas que había, como que se arman estas arrugas que son muy lindas, que era realmente bien espectaculares, y uno empieza a ver lo que pasa en el interior. Tienen que darse cuenta que esto era muy grande, o sea, era realmente importante. Y esto eran las 900 personas metidas dentro de esta bolsa, y lo bueno de esto es que uno perdía la noción del espacio exterior, y por 8 minutos o 12 minutos se generaba un espacio extremadamente aislado en el cual uno podía seguir a las modelos exactamente en las condicionantes que en lo que estaba mostrando. Y ese es el proyecto Selene. Lo único que tiene interesante este proyecto, en realidad, lo más interesante de todo es que no siempre se trata de aprovechar o de tratar de usar lo último, entre comillas, en tecnología, sino aprovechar sensualmente o morfológicamente lo que ciertas tecnologías te proponen. Y ya con solamente ese hecho, muchas veces, ahora este tipo de estrategia
En los años 60 se hicieron mucho, o sea, se hicieron, incluso una casa de Miss estuvo envuelta de esta manera, pues, exteriormente y no interiormente, etc. Entonces, a lo que voy con el proyecto anterior es que los cambios, la forma no tiene mucha importancia, sino el tipo de tecnología y sus capacidades formales. Es distinto a la forma final. No tienen, muchas veces están desconectados entre ellos. Les voy a mostrar esto también porque esto es la primera maqueta que hice para el Castillo del Gigante Egoísta, que es una maqueta en papel maché que el Castillo del Gigante Egoísta era una maqueta en papel maché que usó como molde este molde que era un neumático de carretilla con estos lucernarios que eran de la casa del poema El Ángulo Recto, que supongo que ustedes conocen. Pero ¿por qué les muestro esto? Porque en realidad es tomar el aire o las ruedas, si es que uno quiere tomarlas como una circunstancia dada y empezar a trabajar con ella. Entonces, esta maqueta me sirvió para hacer la maqueta en papel maché y después de unos 8 años me sirvió para hacer un mueble, que es lo que yo les voy a mostrar ahora, que es un mueble que estuvo expuesto en la Bienal que se llama Made de diseño de muebles, en los cuales me dieron un premio hace un tiempo atrás. Pero lo bonito es que hay cosas que se pueden ir reciclando y se pueden ir reciclando de una manera que sean extremadamente útiles, si uno quiere. Si uno ve esta maqueta, después la pasamos a esta maqueta, que era una maqueta de un sofá, que le puse Jan Sofa Room, o sea, un sofá, una habitación, sofá gigante. Era como un sofá que tenía que ser entre sofá, que tenía que estar expuesto en esta feria, entre sofá, habitación esta era la geometría que tomamos de ese sofá. Y esto era la terminación, que era de nuevo, con goma. Todo esto está soldado termofusionado con goma y esto es una rueda de tractor gigante. Y se trataba de hacer con un inflado, que era una maqueta que venía desde hace 8 años atrás, readecuarla y generar esta especie de sofá balsa, en rigor, que yo me lo imaginaba que podían estar puestos en un aeropuerto, en una cosa como al paso. La sensación era muy linda, era como una especie de sala de reunión, sofá, etcétera. Tenía algo extremadamente bonito y extremadamente útil. Nunca salió del prototipo, nunca pudimos realmente soldar de buena manera esto o crear la matricería para que esto funcionara. Pero yo supongo que se podrá hacer de manera fácil. Cuando estaba trabajando para Sao Paulo, el prototipo para esa maqueta era esta cosa, el polochón de la línea Bobardi, que nuevamente, a pesar de no ser una estructura inflable, es una estructura inflada, es un cuerpo inflado. Y este cerdo con doble cabeza, como una cosa un poco rara. Y ahora viene el último proyecto que les quería mostrar, que es este proyecto que se llama, déjame ver aquí, que se llama Marraqueta. Es un proyecto que está hecho ¿cómo se llama? Para una fundación de escalada y un proyecto que se supone que se va a empezar a construir si todo se da en realidad a principios del próximo semestre. Y es un proyecto que se basaba un poco en el Living Pod de David Green, que es una especie de estructura de fibra de vidrio que hizo David Green para Archigram. ¿Y por qué está esta imagen? Porque David Green pone su iPod en una imagen de Piranesi, y en realidad no es exactamente la misma imagen, pero nosotros ponemos nuestro proyecto Marraqueta junto con Bruegel andando por las mismas cuerdas que andaba David Green, pero él andaba hace mucho tiempo. Déjame ver si estoy bien. Claro. Este proyecto es un cruce
entre lo que es una marraqueta, cómo se produce una marraqueta. Aquí ustedes ven la producción de una marraqueta que es muy linda, es como, son dos bollos puestos, bollos se dice, o bolas de masa puesta una al lado de la otra, y después se le hace este cruce estructural en torno para que adopte su forma final. Entre esto, es un cruce, digo, entre este problema formal y esto, que es es una balsa de lobos inflados que hizo Niemeyer, que encargó el arqueólogo Niemeyer en el año 65 al último tipo que vivía en Punta Choros, que podía producir una balsa de lobo inflado. Y es muy linda la historia porque el tipo, para producir esta balsa, para que quedara en el Museo de La Serena, que es donde está ahora, hay un intercambio de cartas entre uno y otro, y el científico, Niemeyer, le propone al tipo, al que podía hacer la balsa, le propone hacer la balsa, y el otro le dice, bueno, lo primero que tengo que ir a cazar los lobos. Entonces Niemeyer, el científico, le manda las balas del Winchester 44 para ir a cazar los lobos. Cosa que eran 4 lobos a todo esto, y que sale un comunicado, una carta muy linda de cómo tiene que cazar los lobos, dónde le tienen que pegar el balazo. Una cosa que en estos tiempos sería absolutamente impensable, o sea, como argumento, como todo, pero en ese tiempo hay una cosa de cómo las cosas han cambiado. Pero es muy linda este esquema. Si ustedes ven acá, son 2 lobos puestos uno, aquí hay una unión al medio. Ustedes ven esa elevación y hay una unión en medio, o sea, son 2 lobos puestos uno al lado del otro, o sea, son 4 lobos, y es muy linda también esto se manejaba arrodillado sobre esta balsa. Entonces, pero lo lindo de esto, y lo que tiene que ver con nuestro proyecto, es que primero hay una estructura rígida, que es esta estructura del maderal, y después estos lobos que son una estructura inflada, y que tienen esta condición de nuevo de Bruegel, esta condición de esta sensación de animal fuera de orden. Que es un poco lo que pasa en India. Si se ven, estas son unas balsas infladas de indios con estos animales que nunca he sabido qué son, pero es porque además los hindú tienen una relación bastante más rara con la muerte que lo que uno podría, los indios, con lo que uno podía tener acá. Entonces, la manera de trabajar, por ejemplo, si uno solamente se pudiera estudiar la diferencia entre cómo se hacen las balsas de lobo acá en Chile y cómo se hacía en la India, ya hay una diferencia absoluta de cómo manejar el animal, esto es literalmente un animal inflado, no hay ningún nivel de abstracción entre medio. Ya nuevamente estamos hablando de cambios de tecnología, a pesar de que la tecnología, los materiales, etcétera, todo, no sé si de técnica más, todo es similar. Bueno, esta fue la primera maqueta que hicimos del proyecto, que el proyecto es muy pequeño, es para 6 personas, para 6 personas, para brindarle refugio a 6 personas en las Torres del Paine. Se supone que se va a ir repitiendo después a lo largo de Chile. Esta es la maqueta, y este es el sistema constructivo. El sistema constructivo, y aquí empieza de nuevo el problema del aire, vamos a inflar una bolsa de poliéster revestida en PVC, de más o menos de 6,5 por 3,5. Se infla la bolsa de PVC, y se usa esa bolsa y esa presión de aire se usa como moldaje para crear una estructura de fibra de vidrio de entre 4 y 6 milímetros, más o menos. Y esta presión de aire que se ejerce sobre la estructura de neumática, al final se está usando el aire estructuralmente para generar una forma, y después esa estructura se quita. Y esta es la forma que nuevamente ustedes van a ver, hay una cruceta, que es una cruceta metálica, donde está posado esta estructura, igual como pasaba en la balsa de lobo, y por otro lado hay unas lingas que sostienen esta bolsa inflada para que no salga volando con el viento. Esta es la sección, que es bastante bonita, y se trata, por un lado, ¿por qué esa sección? Porque hay una cosa bastante, en general, si ustedes van a los refugios de alta montaña, tienden a darle mucho aire en la vertical, lo cual
es una mala decisión porque por el viento, por el factor viento. Entonces, en general nosotros tratábamos de darle mucha dimensión en su dimensión horizontal y generar más aire en su dimensión horizontal. Estos son los componentes del sistema constructivo. Hay una cruceta inferior que permite tocar el terreno en 5 puntos muy determinados. Después se generan todo, está la puerta y hay 3 puntos que son puntos de vista y 3 puntos también de aire, o sea, de renovación de aire. Después se infla, se tiene una bolsa, que es esta bolsa de poliéster que yo les comentaba, y se infla esta bolsa con todos sus componentes ya en su lugar, que obviamente va a haber que apuntalarlos con una serie de andamiaje alrededor. Se coloca la fibra de vidrio en el punto 04, se pone la aplicación de la fibra de vidrio sobre esta estructura y se retiran las eslingas, después se retira el PVC y queda la fibra de vidrio, la fibra de vidrio como estructura final. Si bien no es una estructura inflada, lo lindo que tiene es que es una estructura que adquiere las normativas y la forma del aire como si estuviera tensionándolo, como pasaba un poco con el lodo y como pasaba sobre todo con estas balsas de la India. Estos son los componentes del refugio que está abajo, y aquí hay una manera que obviamente a tu lugar hay que llevarlas con helicóptero porque de subirlo. Después de esto está la planimetría con todas las componentes, que es una sola lámina donde están todas las planimetrías de todo. Está absolutamente evaluado todo el proceso. Hay un corte longitudinal, un corte transversal, que en realidad sirven poco porque una vez que se infle esto, uno va a poder adoptar y generar nuevas formas, dependiendo si es que tensa más o tensa menos las eslingas que se supone que se usan para que esto no salga volando, junto con una serie de otros tensores que hay en los bordes. Y entonces, pero es una sección aproximada de lo que da el programa en computación cuando uno se pone a inflar una estructura de esto. Estas son las elevaciones. Estas son las elevaciones que en realidad no sirven para nada, y esto es lo bueno de estos sistemas constructivos, porque las elevaciones dependen solamente del proceso constructivo y no dependen de una estructura final. Y esto es el refugio terminado. ¿Sí? Es como esta es la sensación que va a dar. Se trata de que es una fibra de vidrio que va a tener una capa de color entre medio incorporada a la fibra y en papel de volantín, y va a poder dar como esta especie de textura no tan... Se trata de volver a la Serpentine de alguna manera, pero de manera más tosca, pero más refinada al mismo tiempo. Y esto sería en blanco, por ejemplo. Y esos son los proyectos que yo les quería mostrar. Así son los 3 proyectos en los cuales hemos estado trabajando con Nicolás Smith, este último, y el otro, el de anterior, con Rodrigo Pérez, que lo hicimos para Brasil hace como 2 años atrás, 3 años atrás. Bueno, y el de Salim, que lo hice en 2017. Eso sería... Sí. Y termina con mi amigo Bruegel, con el detalle de Bruegel. Bien, pero digamos que desde hace muchos años tú estuviste trabajando con estructuras neumáticas. Recuerdo uno que hiciste para China, que era el punto de encuentro. ¿Cómo se llama? Sí, punto de encuentro, meeting point. Sí. Y eso fue hace bastantes años, donde también estaba presente una estructura neumática como cubierta. Sí, hay varios... Sí, hay muchos otros. Lo que pasa que, por ejemplo, en ese, lo importante no era
no el aire en sí mismo, sino cuánto pesaba el aire. Y por eso que estaba sostenido por una serie de piedras alrededor que estaban flotando en el aire, las mismas piedras, y que hacían un poco de balance de este aire que uno cree que no pesa y en realidad pesa. Como hay una sensación pesa en el sentido físico. Entonces, claro, cada proyecto depende un poco lo que se quiere hacer, no tiene que ver mucho con, no tiene que ver mucho con el sistema constructivo, sino más o menos lo que a uno le interesa aprovecharse de ese sistema constructivo. Es divertido en ese sentido, pero sí hay otro, además mi casa también tuvo techo inflado por mucho tiempo, y no me acuerdo qué más, hay varias cosas así. El Museo Precolombino también, la El estructura. Museo Precolombino también tiene una estructura, pero eso, por ejemplo, ese caso en sí mismo tiene una burbuja porque por un problema político prácticamente. Si es que yo me ponía a techar ese patio con una estructura que fuera viga, etcétera, etcétera, tenía que pasar por un comité de monumentos nacionales que me iba a cuestionar si es que yo le ponía cachirulo o no le ponía cachirulo, o decoraciones o no decoraciones. Me metía en un mundo extremadamente en el cual no quería participar. Entonces, en la medida que tú les dices, oye, ¿sabes qué más? Vamos a inflar una burbuja con aire arriba, como que todo el mundo se queda tranquilo porque uno agarra la burbuja y se la lleva después a la casa y al edificio no le pasa nada. Lo cual tampoco es tan cierto porque esa burbuja vale lo que podría valer un Mercedes-Benz respecto a un auto, a un japonés. Es extremadamente sofisticada, sobre todo la membrana que se puso, que es EPFB. Pero claro, por eso es lo que voy, que cada proyecto tiene problemas y se, adop- se adoptan las soluciones dependiendo de esos problemas específicos y se les trata de sacar el jugo por eso, ¿no? Pero todo lo bonito que el aire tiene, sobre todo la estructura de inflas, tiene una tecnología que es muy básica, que en realidad se resume casi toda en que la sección no puede ser menos de un décimo las secciones tienen que, como todo tiende a la esfera, como en la imagen de Bruegel, cuando uno infla algo tiende la esfera la esfera o cualquier estructura, o el tetraedro inflado, por ejemplo, cualquier estructura que sea estable en sí mismo, el inflado tiende a eso, entonces uno se la arregla como para conducir todas las cosas a eso y ya más o menos tiene una cierta estructura inflable relativamente fáciles de desarrollar. Entonces es bastante sencillo, pero al mismo tiempo, cuando uno le agrega acondicionantes de viento, que no tenía, por ejemplo, París, o cuando uno le agrega condicionantes de carga física, o sea, hay gente para arriba y empieza a hacer otra cosa, se empiezan a ser mucho más complejas como problema. Bien, yo no sé, ¿hay alguno que quiera hacer un comentario, una pregunta? Queda abierto la, la conversación. Pueden chatear. Claro, se invita a los alumnos del taller si quieren más o menos comentar o preguntar algo. Creo que es una buena oportunidad. A mí me da como curiosidad que parece que en tu oficina siempre se están haciendo cosas que no se van a ocupar, como que uno lo, para después llegar y encontrarle unas futuras sanciones quizás, y no sé si será así. O sea, pasa con este caso. A veces sí, a veces no. No es tan... Sí, pero en general, sí, las exploraciones no vienen nunca con proyectos determinados, sino son exploraciones que se han hecho antes, por lo normal. Cuando uno está profesionalmente trabajando, si es que uno no tiene resuelto el problema de antemano, no tiene resuelto el problema. Que a uno se le ocurra algo con las prisas que hay ahora, es extremadamente difícil. Uno nunca llega donde un cliente con el papel en blanco. Uno llega ya sabiendo cómo puedes solucionar, por algunas pistas que te hayan enviado, cómo solucionar los problemas. Entonces,
yo creo que es una estrategia no mía, una estrategia que es de todo el mundo. ¿Sí? Es raro esta cosa como media modernista que era como, oye, no, cada proyecto es desde cero y el lugar y la cosa. Eso yo no lo tengo, no existe, no me interesa tampoco porque sería muy poco operativo como esquema de trabajo. Yo me demoro bastante en hacer los proyectos, entonces llegar a lo que voy es que lo que tú estás diciendo es cierto y es cierto porque no porque yo quiera o me interese, sino porque simplemente es la única manera de operar en el medio que yo tengo por lo menos. Como yo no tengo socio relativo, entonces es extremadamente difícil turnarse, no tengo con quién turnarme los problemas. Claro, es como cuando aparecen todas estas maquetas de distintos años, de años más atrás, o no sé, me acuerdo la maqueta del gigante egoísta o esta maqueta hecha con la ubre también. Eh, eh, Pareciera, no sé, como que uno lo percibe como casi como una entretención, que después son excusas perfectas, como quizás los proyectos encuentran la oportunidad como precisa para manifestar esas mismas intenciones o esas mismas búsquedas. O eso, o quizás llamarlo deseo, o no sé cómo llamarlo, pero Eh, esa... No, yo creo que es así. O sea, es así en ciertos proyectos, en otros no, obviamente. O sea, en otros son bastante convencionales en su manera de desarrollarse. Pero sí, bastantes de ellos, o quizás los más conocidos, sí se han producido en otros. Pero sobre todo se producen en eso porque hay clientes inteligentes que te dicen, oye, no sé, a mí me tocó trabajar para la Serpentine con la Julia Payton. La Julia, tú llegabas con un proyecto y a la semana siguiente tenías que llegar con otro porque necesitabas estar pensando la arquitectura a través de tu arquitectura, entonces hay un problema de curador, arquitecto que era extremadamente importante en ese momento, entonces eh, a lo que voy es que siempre que uno llegaba ahí te decía, ok, one step more, o un paso más, y lo único que hacía era empujarte hasta que uno llegaba más o menos. En general uno se daba la vuelta completa y llegaba al principio, pero sí yo para eso hice 3 proyectos, sí así. Entonces, a lo que voy es que acá en Chile es más complejo, ¿sí? Uno lo tiene que vender de otra manera, es más enredado, más básica también. Sí, Domingo, domingo. Agradecido. eh, Me gustó mucho cómo Smilian no solamente trajo a lo que se le invitó, sino más bien hizo una especie de relato asociado al aire. Ah, a mí me encanta ese cuadro de Bruegel, así que... Y no sé, quizás también darle la palabra a los alumnos, preguntar a Smilian sobre los proyectos. O por el chat. Yo tengo una pregunta. Hola. Ay, no sé si se escucha bien. Sí, bien. Sí, ya. El otro día había tenido problemas con el micrófono. ¿En qué minuto parte como la exploración con el tema de la fibra de vidrio y como el uso de ese material como para, no sé, para poder al final como darle forma a estos cuerpos como inflados? ¿Cómo? Yo conozco la fibra vidria desde que tenía 8 años, 9 años, porque mi padre, junto con Miguel Ayquem y con otra gente, cuando llegaron los planeadores en fibra vidrio, no había tecnología, entonces junto con los planeadores se traía un set unos paquetes y unos sets para reparar los planeadores. A veces habían planeadores con la cola partida completamente y se reparaban estructuralmente en Chile. Y después, bueno, ahí me tocó conocer a Miguel Ayquem, yo tenía
8 o 10 años quizás, y me tocó verla mucho, pero la vi en esa condicionante, en la condicionante de hueso. Después la fibra-vidrio, yo normalmente ¿cómo se llama? Me relaciono mucho con escultores, mi mujer es escultora, ella trabaja mucho con fibra-vidrio también, los escultores normalmente trabajan con fibra-vidrio. A mí me tinca que el polochón de Lina Bobardi también es de fibra-vidrio, entonces la fibra-vidrio es extremadamente, un material extremadamente dúctil, extremadamente también contaminante para trabajar con él. O sea, entonces son materiales que uno puede ocupar por ciertos periodos cortos y generar ciertos proyectos, pero, pero la fibra de vidrio tiene esta cosa muy manual todavía, muy de poco maquinaria, sino que al final hay que ponerla con las manos, lo cual genera una artesanía que es bastante interesante, como extremadamente una artesanía que por otro lado puede quedar totalmente oculta, como pasa en los yates, que uno lee al final estas estructuras persas y preciosas y no una especie de barro que hay detrás que es esta fibra de vidrio. Que es como, a pesar de, si uno va a los mejores astilleros italianos, cómo ponen la fibra de vidrio, que es de un nivel de artesanía increíble, pero el material generalmente es como una especie de entelado primitivo, y es muy lindo por eso también. Como, por eso la Serpentine tenía que ver con el papel maché, etcétera, etcétera. Pero en general, en este último proyecto, porque era muy fácil hacerlo, era muy fácil hacerlo y lo lindo que tiene la fibra de vidrio es que copia muy bien las formas. Entonces, en la medida que uno tenga una forma la copia extremadamente bien. Entonces, era útil, pero tampoco soy un especialista en fibra de vidrio. Me interesa en la medida que me sirva, nada más. Nada más. Javier. Hola. Que tenía unas dudas con respecto a de dónde nace toda esta exploración o esta búsqueda como de elementos, de relacionar cosas. Como tú nos explicabas que este último proyecto nacía de la relación entre una marraqueta y la construcción de estas balsas hechas de lobo, como objetos o elementos como que uno quizás no pensaría en relacionar. Y lo mismo con este otro proyecto que parte de un cuento. Entonces me salta la duda de dónde como aparecen estos objetos o estas búsquedas, y también un poco cómo esta búsqueda, en qué minutos denota en un proyecto, como en qué minuto uno dice como ya, ahora esto lo quiero hacer, ¿sabes? Como un poco me imagino que no debe ser tan simple como 1 más 1 igual a 2, sino que dentro de eso debe haber como todo un camino, toda una exploración, todo un proceso. Entonces quisiera saber un poco cómo es eso. O sea, lo que yo me imagino que usted habla de eso en la escuela, pero estos procesos que usted hablan en realidad son 2 segundos, 5 segundos, no es más que eso, ¿no? Los procesos en general se producen por intuiciones inmediatas más que por procesos racionales de investigación acerca de algo. Por lo menos en mi caso es relativamente eso. ¿Por qué porque, por ejemplo, el último proyecto, ¿por qué la marraqueta? Bueno, era una forma que estaba ahí, estaba encima del tablero, apareció, me parecía súper adecuada porque ya tenía una estructura enunciada en sí misma, etcétera, etcétera. La cosa de los logos es porque yo estoy haciendo un libro por otros motivos nada que ver y que estaba investigando y estaba leyendo todo lo que había pasado con la falsa de los logos, etcétera, etcétera. Entonces, hay muchas casualidades. Lo que sí hay un carrete atrás que uno quiere, que tiene que ver con 2 cosas importantes. 3 cosas importantes. Uno, darse cuenta que, por lo menos en mi caso, yo no soy un creador de forma y no tengo ese estímulo, ¿verdad? No me interesa por lo demás, y eso me di cuenta muy temprano. Por otro lado, me interesan los objetos encontrados porque te solucionan el problema formal desde el inicio. O sea, una vez que uno lo encuentra, ya está el encuentro, ya existe. Entonces uno deja
salvo la selección, uno deja de tener mayores opciones. Es selección y después uno los desvía hacia donde uno los quiere desviar, pero ya existe eso como herramienta, entonces es bastante fructífero y bastante fácil de generar, de generar formas, si uno quiere, o de reproducir formas. Entonces, estos objetos encontrados, que a todo esto se ha usado montones en el siglo XX por todos lados y ahora por todos lados, tampoco no es un descubrimiento. Y lo otro, y la tercera cosa que creo que es importante son los esquemas de condensación. Los esquemas de condensación es cuando uno puede hacer que dos cosas se encuentren y que funcionen juntas creando una nueva realidad. En la medida que uno puede generar eso, que dos cosas se colisionen entre ellas y esta colisión no genere 1 más 1, 2, sino que genere un 3, un 4, un 8, o sea, genere otro, es la medida que te puede funcionar en rigor. Y es como y es como por ejemplo, el artista que en Chile hace eso es Eugenio Dittborn. Eugenio Dittborn es uno de los que produce estos sistemas de condensación y los sistemas de condensación vienen es un esquema freudiano. Si uno va a Freud y pone condensación en Wikipedia y sabe perfectamente, pero tiene que ver con sistemas de cruce y que el cruce te genera una tercera o una cuarta vitalidad que no tiene que ver con la vitalidad, que no tiene que ver con la sumatoria de las otras cosas. Entonces, esa mezcla de esas dos cosas, quizás de las condensaciones. Ahora, todo esto, yo le hablo de esto porque, en rigor, no es porque lo tenga digerido, sino porque me tocó ahora digerirlo este último mes, porque tuve que entregar un texto muy largo para la AMASU, que están haciendo una monografía, y me dediqué a mentir de esta manera en la AMASU, y voy a entregar un texto que explica todas estas cosas, pero no es porque yo lo tenga racionalizado, sino porque me tocó durante 2 o 3 meses pensar estas cosas en sí mismas. Pero no es algo que yo me ponga a decir, ahora voy a condensar, ahora voy a... No tiene ningún... Por eso te digo, los sistemas de... Y eso depende de cada una de las personas. Por eso creo poco en los métodos... O sea, me gustan mucho estos talleres que generan métodos abiertos, en el sentido que no encapsulan cosas, sino que tienden a abrir los problemas. Creo que son los talleres más complejos, por eso mismo, porque a la edad de ustedes es muy difícil llegar a algo de esa manera. Yo creo que son extremadamente... tener un poder de síntesis tiene que ver, a la edad de ustedes, tener ese poder de síntesis que les exige el taller, tiene que ver mucho, a mi modo de ver, y esto Sato quizás me va a retar, pero tiene que ver mucho también algo que ver con las casualidades, con estar atento, con fijarse en cosas y con poner atención. Y después de eso, el salto al proyecto no es lineal. Yo no creo nunca que sea lineal, sino al revés. Generalmente se produce muy al principio. Y es como, no al final. No es esta cosa 1, 2, 3, que no creo que funcione. No creo que funcione. Generalmente este 1, 2, 3 se produce cuando uno está explicando los proyectos, pero no cuando los proyectos uno está trabajando. En general, el 3 parte en el 1 y el 1 termina en el 3. O sea, es como hay una cosa que los tiempos no son lineales, sino son mucho más... no son subordinados unos con otros las etapas, sino en realidad son etapas coordinadas unas con otras. La etapa es como si uno las tuviera en un papel en blanco donde todas estas imágenes aparecieran una al lado de la otra y uno las pudiera coordinar, como son nuevamente las aeropostales de Eugenio Dittborn. Uno, ¿qué hace frente a esa aeropostales? O como una pintura rupestre también. ¿Qué hace? No hay imágenes subordinadas unas con otras, no hay una perspectiva, por ejemplo, sino hay imágenes coordinadas unas con otras. La balsa puesta de tal manera, cazando la ballena puesta de tal otra manera. Hay a veces esquemas de escala donde depende si es que el cazador es más importante que la ballena, parece más grande que la ballena, etcétera, etcétera. Entonces, esa manera de coordinar las imágenes es difícil que se produzca a la vez a usted, y un poco lo que pretenden, yo cuando he hecho clases con Sato es más o menos lo que siempre hemos hecho, es como, son esquemas abiertos, que son los más complejos de todos. ¿Alguien más? ¿Nadie chatea más?
Ya, bueno, afortunadamente el taller está orientado también hacia ese procedimiento, quizás, o sea, que carece de lógica y anda buscando a partir de un concepto que es bastante inaprehensible, cómo construir imaginarios. Después uno le dará uso según, digamos, se le presente la ocasión, pero se va haciendo una suerte de atlas, de álbum de imágenes, ¿no? Que es un poco respondiendo a Javier, ¿no? Antara tiene una pregunta. Sí, hola, ¿me escucho? Sí. Sí, yo sé. Agradecerte, Smilian, por darnos tu tiempo y también, bueno, comentar un poco respecto a lo que hablabas de esto, como de la sensualidad de los objetos inflados. Me parece súper divertido. Me acordé hay un artista que me gusta mucho que es Erving Byrne, que hace estos como autos gorditos, no sé. Pero también pensé un poco en el contexto mayor del taller, que estamos explorando esta cosa de los procesos más naturales de la creatividad y un poco lo que comentabas tú, un poco criticando como la forma de la academia respecto a que si se ajusta o no con los procesos, cómo funcionan realmente los procesos creativos, y preguntarte cómo quizá te ha tocado a ti personalmente la pandemia, en cuanto como a esta postura o lo que uno siempre está buscando, como de estar inspirado, de buscar como, no sé, eso te quería preguntar. Yo no es que esté criticando a la academia, yo no tengo idea mucho cómo funciona la academia normalmente, entonces no es un tema que me interese tampoco. Es como, me ha interesado y he hecho clases cuando me ha tocado hacer clases con amigos, y normalmente a mí nunca me invitan, sino que me invitan a través de amigos. Es como, entonces es divertido porque no es un tema para mí, no es un tema, pero o sea, más la podría criticar porque no estoy enterado, no sé, Cecilia Puga hace unos talleres con la Paula Velasco increíble, no podría, o el mismo Patricio Mardones hacen talleres increíbles, entonces no es que pueda criticar a la academia porque no estoy en el ámbito, no estoy a caballo. La última vez que hice clases fue hace ya como 3 o 4 años atrás con Cristian Querés en Suiza. Entonces, que en realidad fue extremadamente lindo porque pensamos la arquitectura de dos maneras absolutamente opuestas, no sé si opuestas, pero distintas, y las discusiones eran buenas discusiones. Era como, entonces, en ese sentido no puedo criticar a la academia porque eso es parte de la academia también. Y respecto a la pandemia, no, en realidad yo me la pasé escribiendo un libro, así que no la sentí mucho, y yo sí soy de esos privilegiados que pude estar en mi casa recluido 8 meses con mi familia. Entonces, tampoco soy, siendo honrado, no tengo muchas patas para hablar de esas cosas porque en realidad me ha tocado relativamente fácil, sobre todo porque no estoy condicionado a la academia, porque si estuviera como ustedes condicionado sería terrible, porque yo veo a Sato trabajando todos los días como bestia y es terrible. En todo caso, a mí la pandemia me sirvió mucho, porque me hizo concentrarme en algo que quizás no hubiera podido concentrarme en otro tiempo. No hubiera podido hacer el libro que hice si es que no hubiera estado obligado, en cierta manera, a hacerlo. Entonces nuevamente, es un proyecto tiene que ver con lo que tú puedes hacer en un determinado... Todos los proyectos tienen que ver con las posibilidades que tú tienes para hacer algo, nada más. Sea un libro, sea un proyecto, sea cualquier cosa. O sea, la primera condicionante es pensar en las posibilidades y no pensar en el proyecto. Entonces, es la única manera de construir, por lo menos. La única manera real de construir. Entonces, en este sentido, la pandemia muy al inicio, yo venía con este proyecto hace mucho tiempo y pasó que, bueno, vino la pandemia y no hubo nada más que hacer, salvo de planear bien este libro. Entonces,
tampoco puedo hablar mucho respecto a cómo me la tomé en sí mismo, porque no es real, mi situación no era real. Matías, Sí, yo quería preguntar en realidad, que siento que harto de esta arquitectura que trae Smilian tiene que ver un poco con analogías, o sea, un poco poniendo palabras dentro de la metodología que tiene, como un poco lo de Aldo Rossi, que hay mucha referencia respecto a otras cosas. Eh, y si bien entiendo que son procesos que no necesariamente tienen que estar subyugados a como estas lógicas lineales, de hecho, recién lo mencionaba, eh, me gustaría saber qué es lo que se mira para llegar a este tipo de cosas. O sea, cuando uno sabe dentro de la infinidad de imágenes que podemos tener hoy en día, qué es lo que determina que eso puede ser usable para experimentar. O qué es lo que se mira cuando se piensa y qué es lo que se piensa cuando se mira también. ¿Cuál es la sensación que causa? ¿Hay algo como en el recuerdo? ¿Hay algo como en la experiencia? Eh, ¿O simplemente algo más orgánico como podría ser esperable también? Lo que pasa que como tema, ¿qué es lo que uno mira? A mí hay un tema que me quedó claro a raíz de esta cosa que les dije que estaba escribiendo, que es un término que se llama imagen-materia. Es un tema acuñado hay un tipo, Briones, que escribe para un catálogo de Leufer, que un íntimo amigo de Alberto también es discípulo de él, que es el que hace los libros en los cuales participo. Que la idea de imagen-materia. La idea de imagen-materia, ahora estamos haciendo, por ejemplo, una exposición para el Museo Chileno de Arte Precolombino que celebra los 40 años, estamos participando como museografía en ella. Y la idea de imagen-materia es muy rara porque imagen uno la tiene disociada de la materia en realidad, pero la imagen-materia es aquella imagen que no se puede disociar de su soporte, que está tan anclada a su soporte que no se puede disociar de él. En términos reales, entre menos información tiene uno de un objeto, de una imagen, de lo que sea, entre menos información tiene de ese objeto, por ejemplo, más arraigado está el objeto al soporte que es esta imagen. Más en común. Por ejemplo, si uno dice Ferrari, que tiene mucha información, ni siquiera aparece un auto detrás, sino aparece un espectáculo, aparece una marca, aparece un color, y casi no aparece un auto detrás como imagen. En cambio, la imagen-materia al revés. Es cuando uno casi no tiene información de la imagen y de la materia, sino que la materia pertenece a esa imagen. Por ejemplo, con lo que pasa con muchas cerámicas precolombinas o cerámicas primitivas, etcétera, etcétera, donde hay tan poca información que cuando uno habla de no sé, el jarro de los pitufos, es el jarro de los pitufos. Hay un jarro de los pitufos que pertenece a eso y es solamente eso como imaginario. A mí son ese tipo de imágenes las que dentro de sus gamas, las que me producen mayor afición. Entonces, en general, si que uno ve, yo tiendo a ver eso, y no son, claro, y no son imágenes análogas, digo, no hay como una cierta analogía, esto es como esto, eso trato de evitarlo, sino hay un uso real de las imágenes, como objeto encontrado como condensaciones. O sea, yo no hay, y esto lo dijo Tafuri en algún momento, no hay que, si uno usa una metáfora, no hay que dejar duda que uno está usando una cierta metáfora. O sea, si es que uno ve el final, por ejemplo, si es que uno ve el refugio final y ve las balsas de lobo o ve la cosa de Bruegel o ve una marraqueta, uno en cierta medida tiene que poder asociarlo a esas imágenes de referencia. Hay una especie de chicle que se estira y que no se tiene que cortar nunca. Y eso es un proceso que uno lo va aprendiendo, cómo hacer que el chicle no se estire. O sea, yo en la Serpentine podría haber ocupado otro tipo de material, o por ejemplo la fibra de vidrio ocupada de manera... Pero me interesaba tener aún
a pesar de que cambio escala y todo, tener esta imagen del papel maché, etcétera, etcétera, tener como ese tipo de manualidad, más que de material en sí mismo. Entonces, la condensación, los objetos encontrados y esta especie de manipulación de la imagen tiene que ver con un carrete nomás. Y no hay mucha, no hay una fórmula, sino que hay una manera de asociarse a la realidad nomás. A eso es lo que voy. O una manera de estar asociado a la realidad, que es distinto. No sé si te respondo. Yo soy bien enredado, así que supongo que no les queda nada claro nada, pero da lo mismo. No me preocupa. No, pero muy interesante de todas maneras. Muchas gracias. ¿Hay otro que levantó la mano por ahí? Enrique. No tenemos más manos levantadas, profesor. No sé si alguien quiere hacer una última pregunta, sino para, no sé, Disculpa, a mí me gustaría hacer una pregunta. por Dale, favor. Javier. Smiljan, ¿alguna vez te ha tocado construir algo que empieza desde constructivamente como algo que se infla, pero que luego se vuelve sólido, que podría ser algo así como congelar un globo o algo por ese, algo así? Bueno, el refugio es eso, pues, el refugio no lo he construido, pero supongo que en el segundo semestre lo podré hacer. Pero no lo hemos hecho. O sea, no que me acuerde por lo menos, porque los moldes, por ejemplo, para la Serpentine fueron a través de poliuretano expandido, modelado por un plotter escala 1:1, cubos de 1 metro por 1 metro por 7 metros más o menos, que armaba toda esta estructura de poliuretano expandido. Entonces era un modelado básico. Creo que es muy lindo el tema aleatorio del inflado de algo. Es como bastante impresionante. Y ahora se supone que todavía no es seguro, pero el 2022 y 2020, o inicio del 2023, se supone que debería haber de la fundación una exposición de inflables con todos los... Si ustedes quieren saber de inflado, de estructuras neumáticas y todo, el año 58, no, 68 exacto. El que hicieron Utopía, ahí en el catálogo de Utopía, no, creo que es del... No, pues, no me acuerdo. Ahí está todo lo que se puede hacer en inflable. O sea, hasta el día de hoy. Habrán cambiado algunas formas, pero todo lo que es tecnología está ya en esa época hecho. No se ha alterado. Las membranas han cambiado, por supuesto, los niveles de textura, como esta cosa más como de espectáculo, sí, pero todo lo que es estructural y eso ya está hecho desde el inicio. Entonces, cuando yo hablo de que estoy usando un inflable para tenerlo como moldaje y ahorrarme un moldaje que es caro, que es este poliuretano expandido, es porque ya se hizo y no es porque esté inventando algo, sino porque estoy usando algo que ya existe. O sea, en realidad de innovación poco y nada. Ya, gracias. Pero, ¿cuál era esa referencia que mencionaste? ¿Utopia? ¿Cómo era? Utopía. Utopía era un grupo francés que trabajó desde el año 68 al 71 en París. Estuvo muy involucrado con Mayo del 68 y en realidad eran los que hacían la escenografía o las puestas en escena de las marchas. Y Utopía son estos típicos sillones inflables que ustedes ven en las piscinas y eso es Utopía. O sea, es la degradación de Utopía, obviamente, pero es Utopía y en rigor viene de ahí. Eso es como... Eso es lo que ellos hicieron. Y la fundación de nosotros, extrañamente, tiene el 60% del archivo de Utopía está en Chile, que lo compramos nosotros con la fundación hace como 8 años atrás, 7 años atrás seguramente, en París. Entonces, extrañamente, esto que aparece de afuera, en rigor está en Chile. Está en Chile y puede ser estudiado. Habría que conseguir material de UFO también, ¿no? Sí, UFO es difícil porque no hicieron mucho.
de 9999 hay más material porque todos estos grupos se están muriendo, entonces en general los arquitectos se están muriendo, entonces quedan los familiares vendiendo como sea estas colecciones y todos creen que vale mucho dinero y en general no valen mucho dinero porque hay poca gente interesada en ellos. Pero de UFOs sí hay algo, pero eran más menores. 9999 tiene bonitos collages, yo encuentro que tiene muy bonitos collages, pero también frente a Super Studio y los otros Aquinan, todo eso, eran como menores. Ya. Gonzalo dice que alguien levantó la mano. No, la levanté yo, Alberto, va a hacer una pregunta. Gonzalo Schmeisser. Tú, Gonzalo. Sí. Sí. Es una pregunta súper breve, muy, muy concisa, en verdad. Quiero preguntarle a Smilian sobre cuándo uno para, cuándo uno termina un proyecto, sobre todo cuando los proyectos son de carácter experimental. En el caso de los estudiantes tienen unas fechas que cumplir, por lo tanto tienen que terminar de experimentar, pero en tu caso, bueno, seguramente muchos de tus proyectos tienen fechas también, pero algunos no las deben tener, ¿no? Las fechas te las autoimpones tú. ¿En qué minuto se para de experimentar con algo que en el fondo no podría estar experimentando toda la vida? No, eso de experimentar tampoco existe como rollo, así como, porque o sea, paran cuando uno se aburre, eso es la primera parada, pero hay casi siempre una parada anterior que simplemente hay clientes de por medio, hay fechas de entrega, hay cotizaciones. Esto que suena todo como libre es bien poco libre, en realidad, como bastante restringido. ¿Sí? Incluso en la Serpentine, que uno podría decir, oye, hizo lo que quiso. Él hizo lo que quiso significó que trabajáramos 3 meses, 16 horas diarias, hasta sacar un proyecto relativamente que uno lo puede llegar a estar conforme y con buena crítica. Pero los plazos son plazos fijos en general y cuando no hay plazos fijos, en general el aburrimiento es lo que marca, como en toda la vida en realidad. Si la vida uno está hasta que se aburre, no es que no sigue mucho más que eso. O por lo menos no sigue con la misma energía. Gracias. ¿Qué más? Bueno, bien. No habiendo más preguntas, yo creo que tenemos que cerrar aquí. Ya estuviste con nosotros 1 hora y 10 minutos, que es un montón. No, 1 hora y 20 minutos. Así que, bueno, agradecerte en nombre del taller haber venido con nosotros a explicar tus proyectos, tus ideas, tus procedimientos de proyecto, etcétera. Así que muchas gracias y por lo menos yo no tengo un comentario más que agregar. Tú, Domingo, Enrique. Que les vaya muy bien en el curso, en el taller, que la pasen bien, eso es lo más importante. La están pasando bien, creo, ¿eh? Me parece bien, eso es lo mejor. Así que el resto es agregado, rigor. ¿No? Como decían, paren de sufrir, ¿no? Acá no estamos en eso. No hay para qué. No hay para qué. No hay para qué, no. Ya, y bueno, y agradecerte las publicaciones también, de la Fundación. Sí, vayan a votar, vayan a votar, eso es lo otro importante en estos momentos, lo que uno debería decir. No, seguro. Vayan a votar, ¿eh? Vayan a votar, tal cual. Muchísimas gracias. Un abrazo. Chao, que estén bien.